Buenas noches, mis hermanos y amigos, es un gusto saludarlos. Yo soy el pastor Dixon Klinger. Le damos la bienvenida en esta noche a nuestro estudio bíblico de los miércoles. Ahora estamos estudiando el libro de Apocalipsis. Ahora no se asuste. Yo creo que este es un libro que algunos se asustan al escucharlo, pero es un libro que tiene mucha bendición. El enfoque de este libro es Cristo como Cordero, Cristo como victorioso. Así que durante todo nuestro estudio estaremos viendo cómo Cristo va a obtener la victoria y cómo esto va a tener fortaleza sobre nuestras vidas. Así que quiero animarle a que busques papel, lápiz, tu Biblia y que nos acompañe. Así que en unos segundos comenzaremos. Dios te bendiga. Toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque fuiste inmolado, y tu sangre nos ha redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número eran millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: el que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 ancianos, los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraban sobre sus rostros y adoraban al que vive por los siglos de los siglos. Padre, recibe toda la gloria. Señor, nos unimos al cántico de este nuevo cántico de estos ángeles, de estos seres vivientes, de estos ancianos. Señor, que cantan que tú eres digno de toda la gloria. Tú eres digno de recibir el honor y la majestad. Al que está sentado, al Cordero de gloria, al que vive por los siglos de los siglos, al cual que no hay nadie igual a él. Señor, con esa, reconociendo tu majestad, tu grandeza, nos presentamos delante de ti con un corazón humilde, con un corazón necesitado, pidiendo, Señor, que tu Espíritu Santo nos ilumine a la hora de meditar en tu palabra, que nos permitas entender lo que había en tu corazón a la hora de revelar esta visión al apóstol Juan. Señor, y que de la misma manera como fue de fortaleza para nuestros primeros hermanos en el siglo primero, Señor, hoy puede ser su fortaleza para nuestras vidas en el siglo XXI. Padre, fortalécenos. Señor, oramos por aquellos que no te conocen. Señor, para que al enfrentarse a la verdad de tu palabra, hoy puedan encontrar en ti salvación. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Puede tomar asiento, mi hermano? Yo creo que es importante que a la hora de tratar de empezar a estudiar el capítulo 5 de Apocalipsis, tengamos en cuenta lo que estudiamos en el capítulo 4, porque como vamos a mirar, esto está conectado, igual está conectado con el capítulo 6 y con el capítulo 7. Cuando hablamos en el capítulo 4 dijimos que Juan estaba presente frente a la segunda visión que le vio, que me le mostraron,
Una visión que le servía al apóstol Juan, no solamente para el apóstol Juan, sino para los creyentes que iban a leer esta carta a las 7 iglesias, que les servía a ellos como consuelo por la situación que estaban viviendo. El apóstol en particular estaba en la isla de Patmos. En la primera visión, o en la primera parte de la visión que comenzamos a ver, dijimos que al apóstol se le mostraba la soberanía y la majestad de Dios. Pero ahora aquí en este capítulo 5, la visión está enfocada en el que está sentado en el trono. La visión del Cristo, de aquel que es digno de abrir los sellos, de abrir el libro, o de abrir el libro y quitar los sellos. Y todo esto viene enlazado con lo que miramos en el capítulo 4. Y luego cuando lleguemos al capítulo 6 veremos que Él abre los libros, Él revela el contenido que hay en los libros. Así que es importante que mientras estudiamos el capítulo 5 no lo desconectemos de lo que hemos venido estudiando. Siempre lo he dicho y es un buen momento para recordarlo, que cuando la Biblia fue escrita, no fue escrita ni en capítulo ni en versículo, no, fue una carta. Luego añadimos los capítulos, versículos para tratar de entender. Y a veces, o para una mejor lectura, pero a veces nos hace daño porque pensamos que una cosa no está relacionada con la otra. Así que esta verdad que empezó en el capítulo 4 se sigue extendiendo en el versículo 5. No solo Dios está sentado en su trono, sino que toda la historia está en sus manos. Él controla el universo, dirige todos los acontecimientos para la gloria de su nombre. Él es el gran administrador de toda la historia junto a su Hijo. Entonces vamos a mirar 3 cosas en este capítulo que vamos a estar estudiando. Y lo primero que vamos a ver es el problema que se nos es presentado o expuesto. El apóstol Juan presenta un problema. Lo segundo que vamos a mirar es cuál es la solución, una solución provista a ese problema. Y en tercer lugar vamos a mirar cuál es la respuesta que se debe tener frente a la solución que se nos presenta en el capítulo. Entonces esas 3 cosas vamos a ver: el problema que se nos es presentado, la solución, y por último miraremos la respuesta que se debe dar al problema, o la respuesta que debemos dar a la solución que se nos presenta, mejor dicho de esta manera. Pero yo quiero que antes de que empecemos a meternos en sí en el texto, pensemos en algo que nos va a ayudar a entender el capítulo 5, 6 y 7. Usted y yo vivimos en una parte del mundo que podemos decir que ha sido privilegiada por Dios. Usted dirá, ¿por qué? Y no estoy hablando del sueño americano, no, nada de eso. Porque en este lado del mundo, usted y yo podemos reunirnos para adorar a Dios sin ningún problema. ¿O tiene usted algún problema por reunirse a adorar a Dios? Muchos de nuestros hermanos en la fe que viven al otro lado del mundo no tienen la libertad que tenemos tú y yo. Para ellos reunirse así como usted y yo nos reunimos hoy implica un peligro tremendo. Algunos ni siquiera pueden hacerlo, tienen que hacerlo a escondidas del gobierno. No pueden tener una copia de la escritura en su mano, quizás en el celular. Así que ellos no tienen el privilegio de cantar alabanzas como las cantamos nosotros. No tienen el privilegio de publicar sus sermones en las redes sociales, porque serían perseguidos. Entonces nosotros tenemos esa hermosa bendición. Ahora, a esos hermanos que están en esa situación, súmele las enfermedades que tienen que sufrir por causa de que son seres humanos. Súmele los problemas económicos, súmele los problemas sociales y la constante oposición que el mundo opone a todos aquellos que creen en Jesucristo. Súmele también la ideología
que la cultura donde estamos viviendo quiere imponer. Bueno, ya ahí en eso nosotros sí podemos compararnos con ellos, porque nos enfermamos, tenemos dificultades económicas, hay problemas sociales, el mundo también se nos opone y también luchamos con la ideología que la cultura quiere imponernos. Pero por la Escritura sabemos que eso no va a durar para siempre. Nosotros venceremos, dice la palabra. Los enemigos de Dios no tienen la última palabra. El que tiene la última palabra es ¿quién? Dios. Sus enemigos serán puestos por estrado de sus pies. Ahora, este es el mensaje del libro de Apocalipsis, mis hermanos. Ese es el mensaje del libro de Apocalipsis. Y quiero que usted lo entienda de esa manera. Y he tratado, desde que empezamos a estudiar este libro, que usted y yo lo veamos de esa manera. No tratando de mirar qué va a pasar el día de mañana, sino tratando de entender cómo este libro, que fue de fortaleza para nuestros primeros hermanos en el siglo I, hoy puede ser de fortaleza para la iglesia del Calvario en el siglo XXI. Así como en los días de Noé, la maldad no prevaleció. Hoy la maldad tampoco va a prevalecer. Cuando Jesucristo regrese en gloria, todo será diferente. Entonces en Apocalipsis capítulo 5 se nos presenta un libro. Aquí ahorita lo vamos a hablar, déjeme decir algo rápido. Se nos presenta un libro que representa los juicios de Dios. Él los va a desarrollar en los capítulos siguientes, cuando empiece a hablar de la apertura de los sellos. Para la Biblia, mis hermanos, claramente nos enseña que va a haber un juicio final. Yo creo que aquí nadie tiene duda de eso. Va a haber un juicio final. Pero el pueblo de Dios será librado de ese juicio. ¿En quién? En Cristo Jesús. Pero a lo largo de la historia encontramos en la Escritura juicios de parte de Dios, pero al mismo tiempo encontramos el plan de redención de parte de Dios. Yo quiero poner una foto. Le hice a última hora, así que vamos a ver cómo nos sale, porque no pudimos. Sí, no, bueno, no va a salir muy bien, porque ya ahí no tuve que editar de una manera diferente. Pero ustedes que tienen buenos ojos, yo creo que le alcanzan a ver. Pero bueno, a un lado usted va a encontrar los juicios y el plan de redención de Dios. A ver, usted está así. A este lado encuentra el plan de redención, a la izquierda mía, que sería a la derecha suya, y a la derecha mía, que sería a la izquierda suya, va a encontrar juicio, la palabra juicio. Pensemos por un momento en el diluvio. Mientras el juicio de Dios caía sobre la humanidad, ¿qué pasaba con Noé y su familia? Eran salvados, ¿cierto? Ahí vemos la obra de Cristo, ¿no? Cuando el juicio caiga sobre la humanidad, todo aquel que está en Cristo será salvado, porque está en Cristo. ¿Qué pasó también? El segundo punto que usted encuentra ahí, los que tengan buenos ojos lo estarán viendo, el resto pues perdóneme. Sodoma y Gomorra. Mientras el juicio de Dios caía sobre Sodoma y Gomorra, eso significó que pasó para Lot la salvación, para Lot y sus hijas, porque su esposa tenía su corazón allá. Este es el patrón que se repite en las Escrituras constantemente. En Romanos capítulo 9, el apóstol Pablo habla de los vasos de honra y los vasos de deshonra. Entonces en la redención siempre incluye esas dos cosas. Hay unos juicios, pero al mismo tiempo hay salvación. Si vamos por ejemplo a 2 de Tesalonicenses capítulo 1, búsquela por favor. Aquí vemos cómo el apóstol Pablo consuela a los creyentes perseguidos, recordándoles que la justicia que Dios traerá. 2 de Tesalonicenses capítulo 1, versículos 6 al 8. Pueden indicar con un amén cuando lo haya localizado. ¿Lo tiene? 2 de Tesalonicenses capítulo 1.
Versículo 6. Dice: porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder y en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecieron el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí lo vemos claramente. A vosotros dice que sois atribulados, perseguidos por el mundo, dará reposo. ¿Cuándo? Cuando el Señor se manifieste desde el cielo con los ángeles de su poder. Está hablando de que Jesús, cuando llegue por segunda vez en gloria. ¿Y los impíos qué recibirán? Llama de fuego, retribución, porque no conocieron a Dios, porque no obedecieron el evangelio. Estimado amigo que estás en Cristo, solo hay dos opciones: o vas a estar escondido en Cristo y recibirás la salvación, o vas a estar sin Cristo y recibirás el juicio de Dios. No hay más opción. Un camino angosto, un camino ancho. Vida, muerte. Hermanos, el juicio de Dios es real. Amigos, el juicio de Dios es real y no puedes tomarlo a la ligera. La injusticia no continuará para siempre. La gente siempre pregunta: ay, el malo prevalece. No, el malo le llegará a su momento. Mía es la venganza, dice el Señor, yo me encargaré. Entonces, dicho lo cual, Apocalipsis nos muestra que Cristo reina y que su juicio vendrá sobre los impíos, mientras que su pueblo será ¿qué? Rescatado. Los perseguidores serán vencidos y los perseguidos serán conquistadores juntamente con Cristo. Esa es la promesa y la bendición que tenemos. Vamos, por ejemplo, a Apocalipsis capítulo 7. Juan allí describe que los creyentes sufrirán aflicción y persecución. Es más, el mismo apóstol Pablo en ese momento, el mismo apóstol Juan, perdón, en ese momento donde se encontraba, en la isla de Patmos. Y miren lo que dice Apocalipsis 7, versículo 9. ¿No tiene? Dice: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos con ropas blancas y las palmas en las manos. Versículo 10. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Esta multitud, mis hermanos, son simplemente los redimidos, los que han sido perdonados y limpiados con la sangre de Cristo. La Biblia nos promete que reinaremos con Cristo. Reinaremos con Él. Y eso es algo que tenemos garantizado porque estamos en Cristo. Si tú estás en Cristo, toda la ira de Dios que iba a caer sobre ti, ya cayó sobre Cristo. Entonces en Apocalipsis 5 y 7 encontramos un paralelo. Lo iba a hacer, pero no lo hice en la pantalla, pero no lo hice. Pero en ambos capítulos se describe una escena celestial. En los dos se describe una escena celestial, con un cántico de alabanza en los dos. En los dos vemos que los redimidos están vestidos de blanco. Y vemos en los dos que la sangre del Cordero
como el medio de salvación para esos redimidos. Hermano, esto es lo que nos enseña el capítulo 5. Es un libro o es un capítulo que nos habla de la salvación de Dios. Si hay juicios divinos, juicios que vendrán, y no es para que el creyente se asuste, si van a haber juicios que van a venir, pero también nos garantiza la plenitud de la redención o de la salvación de su pueblo. Y eso lo haremos más adelante. Así que no es para que la gente comience a asustarse. Si usted está en Cristo, usted está protegido. Pero al mismo tiempo, al ver estos juicios, al creyente nos debe motivar no solo seguir esperando a nuestro Salvador, sino que nos debe motivar ¿a qué? ¿A qué? A hablar su palabra, a predicar su palabra. Porque si tú y yo no predicamos, esta gente se va a condenar. Es una doble motivación para permanecer seguros en Cristo, o triple, ¿no? Estoy seguro en Cristo, mi primera alegría, motivación. Mi segunda motivación, pues hombre, vivir para esperar a ese Cristo que regresa. Y la tercera, yo tengo que predicar su palabra, a tiempo y fuera de tiempo, como dice el apóstol Pablo a Timoteo. Entonces, para los creyentes que estaban en persecución, esta promesa era de gran consuelo. Es más, en Apocalipsis capítulo 6, el versículo 6, al abrirse, versículo 10, perdón, al abrirse el quinto sello, se menciona a los que han sido muertos por la palabra de Dios. Y mire lo que ellos dicen, mire lo que dice el versículo 10, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? ¿Hasta cuándo? A veces nuestra fe se debilita por lo que estamos viviendo. Nosotros estamos en tiempos de comodidad y a veces no clamamos con la misma urgencia que clamaban ellos. Ellos clamaban: Señor, ven Señor Jesús, ven pronto. Un hermano quizás nuestro en el Medio Oriente quizás clama: Señor, ven pronto. En estos países donde no se les permite, en Turquía, en Corea del Norte, en China, que no les permite adorar con libertad al Señor, ellos claman: Señor, ven pronto. Pero nosotros somos tan cómodos que a veces decimos: Señor, todavía no vengas porque me falta hacer tal y tal cosa. No hemos visto esa urgencia porque estamos muy cómodos. Ahora, Apocalipsis nos recuerda que la historia no termina allí, a pesar de que estemos en tanta dificultad. El juicio de Dios vendrá, Dios traerá su justicia. Ahora miremos el primer punto que nos es presentado aquí: el problema expuesto. ¿Cuál es el problema que nos está presentando? Versículo 1 del capítulo 5 dice: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Hasta ahí. En esta mirada, la visión del apóstol pasa de ver a Dios Padre, al que está sentado en el trono, para ver lo que hay en la mano derecha del que está sentado en el trono. Y Juan dice literalmente que ve un libro que estaba en la mano derecha. Dice ahí: y en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, un libro. Según los estudiosos, el término que se traduce como libro en nuestra versión, el término en griego podría entenderse no tanto como un libro, sino como un rollo. Es lo que dicen los estudiosos. La versión suya dice que es un rollo.
Por el contexto, dicen los estudiosos, que parece ser que lo que vio fue un rollo, porque un libro pues no podía tener sellos, especialmente ese montón de sellos que menciona, pero los rollos, específicamente algunos de ellos eran más largos, y en ocasiones se podía escribir por un lado y por el otro lado. ¿Qué es lo que dice el pasaje aquí? Nos dice que estaba escrito, ¿por dónde? Por dentro y por fuera. Estaba todo lleno de escritura, no le faltaba nada, no había quizás un espacio para agregarle nada más. Ahora, en la antigüedad, dicen los estudiosos, que habían unos rollos llamados pistígrafos, que eran unos rollos que se podían escribir por los dos lados. Entonces creen que eso es lo que de pronto el apóstol Juan vio en esa visión. Ahora, en el capítulo, recordemos que ahora la pregunta es, ¿qué representaba este libro que Juan vio en la mano derecha de Dios Padre? ¿Qué representaba? Algunos dicen que piensan que se trata del libro del Cordero, que quizás mencionamos ya en el capítulo 3, versículo 5, que más adelante también hablaremos de este libro en el libro de Apocalipsis. Otros dicen, no, se trata del Antiguo Testamento, especialmente la Torá, donde están todas las maldiciones y todas las bendiciones. Otros académicos dicen que representa el testamento de la herencia de los santos. Para otros dicen que este libro simboliza el divorcio de Dios contra su pueblo físico de Israel. Para otros, y quizás por donde quizás nosotros vamos a tratar de enfocarlo, simboliza el plan redentor de Dios y la historia futura de su creación. Yo creo, como lo vamos a ir mirando en los próximos capítulos, al comenzar el capítulo 6 sobre todo, que estos rollos contienen toda la voluntad de Dios. Es la revelación del propósito de Dios eterno para todo el universo. Es decir, estos rollos contienen el decreto de Dios eterno. Todo lo que Dios decidió que ocurriría en el universo está allí, en ese rollo. Toda la historia de principio a fin, todo lo que Dios había decretado de la eternidad pasada está allí. Miren lo que dice un comentarista, Joel Becky, sobre lo que está en ese rollo. Ahora, una vez más, lo quiero decir, la idea no es tanto tratar de enfocarnos en realidad qué dice el rollo, porque las cosas secretas pertenecen a Dios. Aquí estamos mencionando un poco para decir algo, porque quizás alguno se pregunte qué es ese libro. Pero miren lo que dice este comentarista. Este rollo es el plan comprensivo, detallado, inalterable de Dios para su creación. Desde la caída del cabello de tu cabeza, querido creyente, hasta el último evento en el mundo reportado hoy en los noticieros, todo está en ese rollo. Los destinos de cada átomo de la Tierra, así como el de las grandes galaxias y del cosmos, todos están allí, nada falta, nada puede ser cambiado, nada puede ser añadido, nada ha sido dejado al azar. Dios no deja nada al azar, o sea, al ahí se va. Nosotros a veces, ¿y qué hacemos? Pues ahí vamos arreglando a ver cómo va. No, Dios no. Dios lo tiene todo planeado. Todo lo que estuvo en su mente en la eternidad con respecto a la creación se encuentra en ese rollo. Y no solo porque Él es soberano,
sino porque Él tiene toda autoridad y está sentado en su trono, donde gobierna todas las cosas. Él es el amo, Él es el Señor, y no hay quien le diga qué haces y por qué lo haces. Así que todo lo que ha sucedido, todo lo que está sucediendo y todo lo que sucederá en la creación está allí. Vamos a pensar una cosa. Al profeta Isaías también se le habló de un libro parecido. Vaya conmigo a Isaías 29, versículo 11. Isaías 29, 11, ¿lo tiene? Dice: y os será toda visión como palabra de libro sellado, el cual, si dijeren al que sabe leer, le dijeren, lee ahora esto, él dirá, no puedo porque está sellado. En Daniel capítulo 12, versículo 4, el profeta recibe estas instrucciones. Mira lo que se le dice a Daniel. Daniel capítulo 12, versículo 4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Ahora, cuando vamos a Ezequiel, encontramos algo similar. Ezequiel capítulo 2, versículo 9 y versículo 10. Mira lo que dice Ezequiel. Y miré, y he aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro. Y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y había escritas en las endechas y las lamentaciones y ayes. Así que este rollo que vio Juan sobre la mano de Dios Padre es la descripción de todas las cosas que han de suceder pronto. El plan de Dios para la creación, aquello que había sido prometido a Juan, que le estaba siendo revelado. Miren lo que dice el comentarista William Henderson sobre esto. Dice: en la mano derecha del Padre yace un rollo. Él representa el plan eterno de Dios, su decreto, y que los comprende todo. Simboliza el propósito de Dios con respecto al universo entero, a lo largo de la historia, y concerniente a todas las criaturas en todas las edades y toda la eternidad. Ahora, después de que Juan ve en el versículo 1 el rollo, en el versículo 2 y el versículo 3 nos presenta un terrible problema. ¿Cuál es el problema? Dice el versículo 2: y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Versículo 3: y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podría abrir el libro, ni aún mirarlo. Ahora, ya en la visión se nos dijo anteriormente que a Juan se le habían revelado las cosas que iban a suceder. Él sabía que lo que habían escrito en el libro pues era de suma importancia. Él probablemente estaba atento y quizás estaba expectante o gozoso por lo que se le iba a mostrar. Sin embargo, levanta su mirada y ve a un poderoso ángel. No me pregunte cuál. Algunos dicen que de pronto era el ángel Miguel, otros dirán Gabriel, qué sé yo.
Miguel, el que se le apareció a Daniel allá en Génesis, en Daniel capítulo 12. Pero la identidad de ese ángel no se nos revelada, sino dice simplemente era un ángel que con fuerte voz proclamaba un mensaje o hacía una pregunta: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Otra pregunta podría ser, o otra forma de decirlo es: ¿quién es digno de poner en marcha el plan de Dios? ¿Quién es digno de ejecutar los decretos de Dios? ¿Quién es digno de consumar la salvación de Dios para su pueblo y traer juicio sobre sus enemigos? ¿Quién es digno?, pregunta el ángel. Por lo tanto, no es Dios Padre, por lo que estamos mirando, quien abrirá el rollo directamente, sino que por medio de ese mediador, ese ángel, él pregunta: ¿quién es digno de abrirlo? ¿Quién es digno de echar en marcha mi plan? O sea, se requiere alguien con un valor, con una dignidad moral absoluta y necesaria para poder abrir y cumplir los propósitos de Dios. Pero entonces Juan dice en el versículo 3, frente a tal pregunta, y dice: ninguno sea yo. ¿Quién es digno de abrirlo?, pregunta el ángel, y Juan contesta: ninguno. Ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podían abrir, ni siquiera mirarlo. El grado de santidad que ni siquiera podía mirarlo. O sea, el apóstol Juan nos dice en este versículo que no hay nadie con la dignidad suficiente para llevar a cabo tal tarea tan gloriosa. Quizás se le muestra a todos los habitantes de los cielos, porque él dice ahí: no había nadie en los cielos. Y en los cielos hay ángeles, serafines, querubines, arcángeles, que viven en santidad, porque si no vivieran en santidad ellos hubieran volado de allá. Y dice que no pudieron abrirlo. Luego se nos presenta la raza humana, porque dice ni en la tierra, o sea, no hay nadie en la tierra, por muy dignos que nos podamos presentar, por muy buenas personas que nos podamos presentar, todos los que habitan en la tierra, no hay nadie que sea digno. Y añade alguien más: abajo de la tierra no hay uno solo. Sigue siendo la misma respuesta: no hay ninguno, ¿no? Me acordé de Romanos 3, ¿no? No hay ni uno solo que haga lo bueno, dice el apóstol Pablo. Ningún ser creado tiene la dignidad necesaria para abrir el rollo y revelar su contenido. No hay nadie que lo pueda hacer. Ahora, ¿cuál fue la respuesta de Juan frente a tal situación tan triste, si podemos llamarlo de esa manera, o tan real? O sea, nos pone, al mirar esto, nos pone a la realidad de Dios, hermano, cuán insignificantes somos delante de la santidad de Dios. Ahí aplicamos una vez más una de las palabras que el hermano Jeremías comparte mucho, y cuando estábamos en Carolina del Norte la gente hablaba mucho de esa palabra. ¡Qué privilegio! ¿Por qué privilegio? Porque no lo merecíamos. Y sin embargo Dios muestra su amor y nos dice: mire, no lo mereces, pero ¿sabe qué? Yo te voy a dar la oportunidad para que me sirvas. ¿Eso no es lo que dijo el apóstol Pablo? Yo no soy digno de ser apóstol. Maltraté, perseguí la iglesia. De los pecadores soy el primero, pero es por su gracia. Ahora, ¿cómo reaccionó Juan frente a tal situación? Dice el versículo 4, sí: y lloraba mucho, porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, y ni siquiera mirarlo. Dice: lloraba mucho. Mire cómo lo traduce la Biblia de las Américas ese versículo. Y yo lloraba mucho
porque nadie había sido hallado digno. O sea, en otras palabras, fuiste probado, usando las palabras que se le dijeron a Nabucodonosor, fuiste probado y fuiste hallado falso. Dice, fuimos probados y no se halló a nadie digno de abrir el libro, ni de mirarlo, ni de mirar su contenido. Es que fuera de Cristo no somos dignos. La expectativa de Juan era tan grande, tan emotiva, al ver la gloria de lo que debió haber en ese libro, pero todo se terminó en desastre y su reacción fue lloro desconsolado al decir, nadie lo puede ver. Y esto es lo que produce cuando nosotros cuando entendemos que estamos delante de la presencia de Dios, hermano. Es un desconsuelo de que si fuera por nosotros nada podríamos hacer. Es en Cristo, no es en nuestras fuerzas. Ahora, ¿por qué lloraba? Dice un comentarista que su llanto refleja la angustia de pensar en un posible retraso de la acción final y decisiva de Dios. Eso dice el autor, que era su angustia. Es decir, hombre, como no hay nadie que abra el rollo, entonces la salvación de su pueblo, el juicio sobre sus enemigos, no se llevará a cabo. Eso es lo que lo lleva a la tristeza, dice él. Al no haber nadie que lo pueda hacer, entonces el plan se va a atrasar. Entonces Juan había entendido que los propósitos o el futuro de los propósitos de Dios dependía de lo que estaba escrito en ese rollo y de que esos sellos fueran abiertos. La salvación de su pueblo, la retribución de sus enemigos estaba en esos sellos, pero no había nadie digno de poder ir a abrirlos. La pregunta es, ¿qué pasaría entonces con esos planes? ¿Hay solución?, dice el apóstol. Por lo tanto, lo único que él puede hacer humanamente en semejante momento es llorar. Hermano, pero lo glorioso es que los planes y los propósitos de Dios no pueden ser frustrados. Satanás trató de frustrar que Jesucristo naciera. Como no pudo tratar de que Jesucristo naciera, no pudo frustrarlo, entonces una vez que nació, trató de frustrar de que Jesucristo llegara a la edad adulta. Intentó matarlo, dio orden para que mataran a todos los muchachitos que hubieran nacido durante todo ese periodo. ¿Lo logró? Tampoco. Cuando empezó su ministerio, trató, como no logró, como no pudo, y Jesús pudo llegar a su edad donde comenzó su ministerio, trató de frustrar su ministerio a través de la tentación que él le propuso en el desierto. ¿Lo logró? No. Como no lo logró ahí, entonces dice que en muchas ocasiones la gente lo quería hacer rey. Tampoco lo logró. Entonces dijo, ¿ahora qué? Lo voy a matar. Hizo todo lo posible. Los judíos dijeron, los líderes religiosos, sí, lo vamos a matar, pero no lo vamos a matar ahorita el día de la Pascua, porque pues nos vamos a contaminar. No, hagámoslo después, porque hay mucha gente. ¿Pudieron frustrar el plan de Dios? No, porque el plan de Dios era que muriera como el Cordero Pascual. Él era el verdadero Cordero Pascual. Hermano, los propósitos de Dios no se pueden frustrar. Él sigue siendo Dios. Él está sentado en su trono, en autoridad, y gobierna sobre el universo. Y lo que Él ha establecido se va a cumplir, lo quiera usted o usted no lo quiera. Si no, pregúntele a Jonás. No hay nada en la humanidad, en la tierra, ni en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, que pueda frustrar el plan de Dios. El llanto del apóstol Juan es interrumpido por uno de los ancianos que rodeaban el trono de Dios. Y esto nos lleva a la solución provista. Solamente lo voy a leer.
versículo 5. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, que ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Si hay uno que es digno. Y el anciano lo describe aquí como el león de la tribu de Judá, como la raíz de David. El que venció, él lo puede abrir, él puede desatar los sellos. Así que esa es la solución que nos presenta. La hablaremos la próxima semana, si Dios nos da vida. Así que ponga sobre sus pies, vamos a orar. Padre, nos presentamos delante de ti, Señor, también con el corazón como el apóstol Juan después de ver esta gran verdad. Señor, sabemos que tus planes se van a cumplir al pie de la letra. Señor, pero también te pedimos que nos dé la fortaleza en tu Hijo, en tu Espíritu, para mantenernos firmes, aún en medio de las dificultades que podamos estar experimentando. Señor, gracias porque aunque nuestras fuerzas no somos dignos, humanamente no somos dignos, por la justicia de tu Hijo lograda a favor nuestra, Señor, hoy podemos servirte, hoy podemos adorarte, hoy podemos presentarnos delante de ti con un corazón agradecido. Padre, obra en nuestras vidas como solo tú lo sabes hacer. Señor, que nuestros corazones cada día se rindan a ti, al león de la tribu de Judá, a la raíz de David, aquel que vive y reina por los siglos de los siglos, aquel que merece toda la gloria. Señor, y si hay alguien que no te conoce, que sea tu Espíritu Santo el que lo confronte con su verdadera realidad, que no es tan buena persona como esa persona piensa, y que necesita acudir al único digno, Jesucristo, al único que ofrece una salvación eterna y permanente, Jesucristo. Padre, gracias que hoy pueda ser el día de salvación para aquel que no te conoce. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén.